¿Qué pasa, people? ¿Cómo estamos? Espero que todo siga genial donde quiera que estéis. Ya hemos llegado a miércoles, Ecuador de la semana laboral, ¿verdad? Ya queda poquito para disfrutar del fin de semana. Lo primero me presento como siempre. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí me encuentro con vosotros para resumiros la partida del día de la jornada número 5 del torneo de candidatos que, como ya he dicho unas cuantas veces, se está celebrando en la fría Moscú, en Rusia. La jornada nos ha deparado 4 tablas, lo que significa que Karjakin sigue siendo el líder en solitario y a medio punto persiguiéndolo Levon Aronian. Bueno, esto no significa que la jornada no ha sido ni mucho menos interesante. Hemos tenido partidas muy locas y muy interesantes y sin más os voy a comentar la partida que ha tenido lugar entre Levon Aronian y Fabiano Caruana. Hay un montón de ideas interesantes y una apertura poco habitual en la élite. Bueno, pues como digo, vamos a dejar ya de hablar chorradas y vamos a empezar ya a ver la partida en sí, ¿no? Levon Aronian decide jugar D4, Fabiano caballo F6, C4, E6, caballo F3 y C5, ¿no? Hemos visto unas cuantas partidas en este mismo torneo de candidatos con la India de dama, donde negro juega B6, tras G3, alfil A6, más normal, ¿verdad? Donde metemos presión sobre el punto C4, tras alfil A6, B3, alfil B4, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es otra historia, ¿no? Y aquí Fabiano Caruana decide jugar C5 y tras D5 vamos a llegar a una defensa Benoni, ¿no? Que muy pocas veces se juega en la élite. Y a mí me encanta ver este tipo de apertura porque son precisamente este tipo de defensas muy agresivas, donde se llegan a posiciones de doble filo y muy interesantes, ¿no? Bueno, tras D6, caballo C3, E por D5, C por D5, G6, entramos de lleno en la defensa Benoni. Y aquí, bueno, hay muchísimos planes. Por ejemplo, uno es fianchetarse con G3. A mí me gusta esta idea mucho con G3, tras alfil G7, alfil G2. Las ideas son muy sencillas. Bueno, normalmente uno trata de enrocarse en corto. El caballo de F3 normalmente está muy bien colocado en la casilla C4. Por eso estos planes con caballo de 2, caballo C4 son muy típicos. Normalmente refuerza la posición del caballo con A4, etcétera, etcétera, etcétera. Y el negro, pues, a veces trata de expandirse en el flanco de dama y cuando no se le permite, con este peón en A4, a veces trata de colocar un potro en la casilla B4, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la jugada que se juega en la partida es muy natural, E4 ocupando el centro, y nos preparamos también para el desarrollo del alfil y el enroque corto, ¿no? Poner nuestro rey en un sitio seguro. Tras alfil G7, alfil E2, en la partida se jugó enroque corto, todo muy natural, ¿no? Y ahora otra jugada muy natural, torre 8, que mete presión sobre el punto E4. Ya tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Dos posibilidades naturales, una es jugar dama C2, ¿verdad? Defendiendo el peón, y otra caballo D2, ¿no? En la partida se jugó caballo D2 y el negro caballo BD7. Esta jugada es muy típica. El caballo en la Benoni también muchas veces se dirige a la casilla E5, desde donde controla también el salto del caballo a C4. Y bueno, pues las blancas aquí deciden jugar dama C2, jugada de desarrollo natural, y caballo E5, ¿no? Y este es un momento importante, ¿no? Sobre todo que los jugadores no tienen mucha experiencia en este tipo de aperturas, pueden pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa, no? Si juego H3 y a la siguiente te quiero expulsar el caballo, ¿no? Pues por supuesto, H3 va natural. Y aquí hay ideas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, incluso G5 puede ser una jugada interesante, ¿no? Parece un poco extraña, ¿no? Porque debilita un poco el enroque, pero este tipo de jugada es interesante en este tipo de posiciones. Habilita la casilla F4 para un caballo en el futuro, hay maniobras con caballo G6, caballo H5, etcétera, 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 y sobre todo evita la expulsión del caballo por parte de F4 de las blancas, ¿no? Otra jugada que uno puede pensar es la jugada inmediata, ¿no? Es decir, tiro a Facundo al ataque, F4, ¿no? Tiramos al peón Facundo al ataque y es decir, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Dónde va ese caballo? Porque caballo D7 no parece la mejor jugada. De hecho, aquí caballo G4 es súper interesante, ¿no? Una vez que no se ha protegido el salto del caballo a G4 es muy interesante. Pero uno puede pensar, obviamente, H3 una jugada aquí por caballo E3, babum, ¿no? Ganando Pero uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué me estás contando? Yo aquí te juego caballo C4, a la siguiente te juego H3 y tu caballo ahí tiene menos futuro que el Fari en la NBA, ¿no? Entonces, tras caballo C4, este es el tipo de ideas que puede haber en la Benoni, ¿no? El tipo de locuras que pueden pasar en la Benoni. Aquí hay jugadas del tipo caballo por E4, ¿no? Y esto es la Benoni, ¿no? Pues hay un montón de ideas agresivas, ¿no? En el medio juego, un montón de sacrificios y, bueno, muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Caballo por E4, alfil D4 jaque, y aquí dos opciones tiene el blanco, ¿no? Una, rey H1 y otra, taparse en F2. Digamos, por ejemplo, que el blanco juega rey H1. Aquí hay una jugada brutal también, que es caballo por H1, ¿no?
caballo por H2 y la dama viene a H4 con gran dolor. Si rey por H2, dama por H4, mate con tomate. Y bueno, y si no, pues simplemente atacamos la torre. Cuando se mueva la torre, dama H4 y el blanco está hipertieso, ¿no? Por tanto, tras caballo F2, que es la jugada más natural, existe una jugada como alfil F5, desarrollando el alfil con ganancia de tiempo, y tras dama D1, dama H4, ¿no? Y esta posición increíblemente está perdida para las blancas, aunque de momento tengan piezas de más. Tras alfil por G4 hay que evitar la captura en F2, es inevitable, no hay defensa del caballo en F2. Tras alfil por G4, alfil por... Ahora la torre viene con gran dolor a E2. Dama por G4 no se puede, por dama por, y el caballo de F2 está clavado, ¿verdad? Por ejemplo, una jugada como dama D2 o dama B3, simplemente viene torre E2 capturando en F2 con mucho dolor. Bueno, pues este tipo de idea es lo que puede ocurrir en la Benoni si el blanco se pasa de listo y trata de expulsar el caballo de E5 con F4, ¿vale? Entonces, aquí en la partida se jugó B3, una jugada también muy natural, hay que desarrollar este alfil y bueno, la casilla B2 parece interesante, ¿verdad? De donde se opone a la fuerte acción del alfil del diablillo de G7. Y en la partida Fabiano Caruana jugó alfil G4. Jugada interesante para aliviar un poco la tensión. Cuando uno tiene problemas de espacio, bueno, pues es interesante cambiar piezas, ¿verdad? Y aquí en la partida se jugó alfil por G4, caballo por G4, alfil B2. Ahora el negro continúa con uno de los planes más típicos también en la Benoni. Como podéis observar, tenemos una mayoría de peones en el flanco de dama, ¿no? 3 contra 2. Por tanto, el plan del negro normalmente se basa en tratar de expandirse por el flanco de dama y aprovechar dicha mayoría de peones. Y el plan del blanco, como tiene una mayoría central, veis aquí que tenemos 2 peones por solamente uno del blanco, el plan del blanco normalmente está relacionado con empujar los peones centrales, ¿no? Mandarlos a correr, ¿no? Pues ideas con H3, F4, y si consigue jugar E5 el blanco en algún futuro, F4, E5, en buenas condiciones, la ventaja de espacio será tal que el negro tendrá muchísimos problemas, ¿no? En eso está la clave, ¿no? El negro trata de evitar el avance de E5 y expandirse por el flanco de dama, y el blanco trata de hacerlo, ¿no? Y a ver quién gana. Pues tras alfil B2, las negras juegan A6, H3, caballo F6, única jugada razonable, F4, ¿no? Tirando al peón Facundo. Ahora, obviamente, ya no hay ninguna locura con caballo G4, aquí simplemente no funciona. Entonces hay que retirarse hacia atrás con caballo D7. Y aquí bueno, existían varias jugadas, ¿no? Una es torre 1, incluso G3. Esta casilla puede ser bastante débil, la casilla G3. Hay algunos saltos del caballo con H5 incómodo, entonces G3 para rey G2 también es posible. Pero bueno, aquí Levon jugó caballo C4. Otra jugada que puede parecer interesante es caballo F3, ¿no? Que prepara directamente el avance de 5 tras torre E1. Aquí hay que tener mucho cuidado con las jugadas tipo caballo H5. ¿Vale? Porque ahora el peón de F4 es débil, el caballo en F3 entorpece la defensa del peón, y también hay ideas con alfil D4 en un futuro y salto del caballo a G3, ¿no? Así que cuidado con este tipo de jugadas. Por otra parte, caballo C4 hemos dicho que es la casilla ideal del caballo blanco en este tipo de posiciones. ¿Por qué? Porque no solo apoya el avance E5, sino que también planea zamparse el peón de D6, ¿verdad? Aquí una jugada que me gustó mucho, caballo B6, una jugada que alivia tensión, defiende el peón de D6 a la vez, y a la vez, bueno, pues trata de eliminar la mejor pieza del blanco, que es el caballo en C4. Tras torre E1, caballo por C4, B por C4, las blancas parece que ahora mismo están en posición de jugar E5. Por tanto, las negras tienen que evitarlo, y una jugada que la evita, muy interesante, es caballo D7, ¿no? Ahora controlamos con 1000 millones de piezas el avance del peón a E5. Por tanto, va a ser súper complicado jugar este E5, ¿o no? ¿Qué pasó en la partida? Otra idea súper interesante que se ha visto en muchas partidas con la defensa Benoni, ¿no? Las blancas juegan E5 igualmente. Y fijaros cuál es la idea. La idea no es recapturar en E5 y abrir la posición de esta manera, no. La idea es jugar F5, ¿no? Tirando a Facundo casi al suicidio, ¿no? Jugamos F5, ¿y cuál es la idea? Hemos sacrificado un peón, ¿pero qué hemos ganado? Hemos ganado un peón pasado protegido, que es el peón de D5, y hemos ganado una casilla súper importante para el potro en E4, ¿verdad? Este potro se dirige a E4, desde donde no solo controla la casilla D6 en algún posible salto, sino que prepara algún posible avance F6, y además prepara capturar en C5 en algunas posiciones en las que el caballo no esté en D7, ¿no? Por tanto, llegamos a una posición muy de doble filo, donde las negras tienen un peón de más, pero las blancas tienen un montón de ideas. No solo eso, si las negras juegan de una manera pasiva, digamos B6, por ejemplo, podemos jugar caballo E4 y digamos jugada como dama C7, ahora dama F2, las negras ya están en muchísimos problemas, ¿verdad? Hay muchísimas, ahora amenazamos simplemente F por G6, ¿verdad? Por ejemplo, si
torre F8 podemos jugar F6, forzar este alfil aquí a que se quede condenado a la tristeza en H8, ¿verdad? Ahora planes con H4, H5 son súper peligrosos. Y fijaros qué labor de bloqueo más importante realiza este caballo en E4. Por tanto, entendió muy bien, leyó muy bien la posición y bueno, aquí hay que actuar rápidamente con negras, ¿no? Aquí hay que crear muchísimo contrajuego con negras y Caruana lo hizo con la jugada B5, ¿no? Sacrificando un peón. Esto es el ajedrez moderno, ¿no? Acabo de ganar un peón, pues te lo devuelvo, ¿no? Por actividad. Y bueno, aquí Levon Aronian jugó caballo E4. Obviamente hay que ver también qué pasa con C por B5, A por B5. Y bueno, caballo por B5, torre por A2, esto era otra historia, esto era otro lío bastante grande. La máquina dice que la posición está más o menos igualada, ¿no? Pero ¿quién se lo cree, no? Complicado de jugar, ¿verdad? Bueno, pues Lemon juega caballo E4, trayendo el caballo a la casilla activa. Y aquí caballo B6 por parte de Fabiano Caruana. Quiere forzar al blanco a capturar en B5, porque de otra manera si no va a comer en C4. El caso es que cuando el blanco capture en B5, el peón de D5 va a ser muy débil, ¿no? Y aquí Levon Aronian juega una jugada que la máquina no está muy de acuerdo, alfil C1, pero que me parece increíblemente interesante también, ¿no? Nos preparamos para jugadas como alfil G5 y luego pues saltos con el caballo a F6, por ejemplo, que pueden ser muy dolorosos. Fijaros que, por ejemplo, aquí había otras posibilidades. La jugada F por G6 era posible. Y la única buena jugada es F por G6, porque fijaros que si H por G6 hay una jugada magnífica, ¿no? Que yo aquí, cuando estaba analizando la partida, digo, no puede ser. Pues hay un babón torre por F7 brutal, ¿no? Y bueno, analizando un poco, uno se da cuenta de que es posible. Tras rey por F7, torre F1, si el rey se va a E7, ¿vale? Existe una jugada dama F2 durísima, que amenaza entrar en F7 y capturar en C5 con gran dolor. Y las negras están perdidas, increíblemente. Y si rey G8, hay otra jugada muy bonita, que es caballo F6 jaque, ¿no? La idea es que si alfil por F6, dama por G6, donde quiera que vaya el rey, bueno, capturamos en F6, y si alfil G7 existe la jugada torre F7 y las blancas están completamente ganadas. Por tanto, tras F por G6, las negras debían capturar de peón de F, y tras C por B5, A por B5, dama por C5, caballo A4, dama por B5, caballo por B2, dama por B2, llegamos a otra posición más o menos igualada, en la que, bueno, el negro ahora va a capturar en D5 y estamos con peones iguales, y el rey negro un poquito más débil, pero la posición menos igualada. Como os digo, en esta posición, Levon Aronian fue por alfil C1, y tras caballo por C4, D6. Fijaros qué posición más interesante también. Levon Aronian tiene dos peatones de menos, ¿no? Pero la posición del negro no es nada fácil. Fijaros que ahora no hay una jugada tan obvia para las negras. ¿Por qué? Uno podría decir, oye, tío Pepe, deja ya de decirme tonterías, que me como otro peón y yo aquí me estoy poniendo las botas con tanto peón, caballo por D6, vete a tu casa y ya está, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que torre D1, por supuesto, clava la dama y el negro está en muchísimos problemas. De hecho, las negras están medio perdidas tras caballo por D6. Y bueno, hay jugadas lentas como dama D7 también, ¿vale? Que también son posibles. G4 era una posibilidad aquí y la posición es extremadamente interesante, ¿no? Y aquí Fabiano Caruana juega G por F5, una jugada que puede parecer extraña porque debilitamos un poco el enroque, pero que posibilita la captura del peón de D6. Y vamos a ver por qué. Porque tras torre por F5, las negras pueden comer ahora en D6. Y ahora uno dirá, oye tío, pero si antes me ha dicho que torre de 1 funcionaba, ¿ahora por qué no va a funcionar? Pues si torre de 1, ahora obviamente la torre de F5 está tocada y me la muy rica, muy sabrosa. Tras caballo por F5, torre por 8, torre por D8, ahora las negras tienen dos torres por la dama y una infinidad de peones de más, ¿verdad? Así que, y el ataque del blanco ya es nulo completamente. Por tanto, G por F5 muy interesante, G por D6 y alfil G5 por parte de Levon Aronian, ¿no? Y ahora llegamos a un punto muy triste, ¿no? Para el aficionado, ¿no? Yo estaba aquí viendo la partida y digo, vaya momento más triste, casi me pongo a llorar aquí. Y es que se dio unas tablas por triple repetición, ¿no? Cuando se olía la sangre, ¿no? Se olía la sangre ya en el campo de batalla, ¿no? Aquí, bueno, tuvimos unas tablas por triple repetición. Y vaya a ver cómo surgieron y vamos a tratar de explicar los motivos que pueden existir, ¿no? La posición es extremadamente complicada, ¿vale? Muy difícil de evaluar. En la partida se jugó dama A5, ¿vale? Ahora, por supuesto, no podemos capturar en D6 porque la torre N1 está colgando, ¿no? Y ahora el negro ataca dos torres. Por tanto, el blanco no puede hacer otra cosa más que volver con el alfil, atacar la dama y entonces luego estamos a tiempo de mover la torre, ¿no? Y en la partida se volvió a jugar dama D8, alfil G5,
dama 5, alfil de 2, etcétera, tablas por triple repetición. Uno puede pensar, oye, ¿por qué Fabiano Caruana no jugó dama b6, no? Y tiene 1000 peones de más, ¿por qué no, no? Y yo lo entiendo, primero porque ahora vamos a explicar por qué la posición es tan complicada. Una de las razones es que Fabiano Caruana tenía solamente 5 minutos en el reloj o algo así, ¿no? Y bueno, estaba muy apurado de tiempo y esta posición, la verdad que es muy complicado jugarla tras caballo F6, ¿no? Tras caballo F6 jaque, alfil por F6, torre por F6, uno puede pensar, vale, tenemos 3 peones de más, pero es que con los peones nos vamos a dar mate con tomate, ¿no? Tenemos aquí 2 torres, una dama y un alfil extremadamente peligroso. ¿Vale? La posición del rey está muy abierto y bueno, quizá con C4 y torre 6 las negras tenían algún plan defensivo interesante, pero las ideas de las blancas son muy claras, ¿no? Por ejemplo, quiero jugar dama C3, jack, dama C3, dama G3 y alfil H6, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí el peligro es enorme, ¿no? O torre F1 también, ¿verdad? Por tanto, creo que la decisión de Caruana es entendible, ¿no? Es decir, tengo poco tiempo, la posición es extremadamente complicada. Ayer vengo de un momento en el que, bueno, no rematé una partida, así que tampoco debe ser fácil jugar desde el punto de vista psicológico. Así que por lo menos yo lo entendí, ¿no? Yo aquí esperaba un poquito más porque, como os digo, la sangre se olía ya. Pero bueno, una posición de doble filo que acabó en tablas tras esta triple repetición. Espero que os haya gustado el resumen, que hayáis entendido un poquito las ideas que existen tras este tipo de apertura. Y nada, gente, nos vemos mañana en el resumen de la ronda número 6, que esto está que arde, así que lo paséis bien y hasta mañana, gente. Hasta luego.